Bien, tenemos que hacer ahí un pequeño corte para poder continuar. Eh, Estaba haciendo unas pruebas a ver si ya podía grabar videos más largos en YouTube y al parecer ya lo puedo hacer, ya les envié la primera parte de la clase. Eh, Esta parte creo que ya quedó completamente clara y creo que es lo que más nos va a ayudar a poder desarrollar el documento como tal. Esto creo que ya lo tenemos completamente claro. Vamos a ver aquí cuáles o qué son cada una de las partes de las que estamos hablando en este pequeño gráfico que pudimos ver. En primer lugar teníamos lo que es el resumen de negocios, perdón, el resumen ejecutivo. Esto no es más que un perfil de la empresa. Me presenta el producto, el servicio, el, el perfil de la empresa, el producto o servicio que estoy ofreciendo, el mercado para quien lo estoy desarrollando, cuáles estrategias son las que voy a emplear para lograr mis objetivos y qué es lo que espero ganar. No es nada más que eso, son dos paginitas en las cuales yo puedo leer en sí de qué se trata el negocio, de qué se trata la empresa, de manera resumida. Como bien lo dice aquí, una descripción breve de aspectos claves del negocio. Ojo que es la sección más importante porque a veces yo voy a leer nada más mi resumen ejecutivo y lo demás lo voy a leer si me llamó la atención el resumen ejecutivo. Si dentro de eso yo encontré algo que diga, ok, esto me funciona. Entonces yo voy a leer detalladamente el plan de negocios. Debe lograr, y esto es bien importante, despertar la curiosidad del inversionista, lo que les acabo de decir. Yo leo esas dos paginitas y me quedo, esto me suena, o sea, me da la impresión de que puede funcionar. Y como bien estábamos diciendo, no debe ser mayor a 3 páginas. O sea, algo que yo pueda leer de manera rápida, corta, sencilla y que me enamore. O sea, no hay otra palabra, me enamore y me diga, qué interesante, voy a leer el plan de negocios completo. Puede ser que encuentre algo más, puede ser que de aquí yo ya tome una decisión. Eh, Recordemos que no debe faltar cuál es el objetivo, la definición de mi negocio como tal, por qué yo quiero hacer esto, cuál es la razón que a mí me lleva a desarrollar este producto, este servicio, este negocio, cuál es la razón que me lleva a desarrollar esta idea de negocio y finalmente quiénes son las personas que presentan el plan, como bien lo dice acá, y por qué tendrán éxito en su emprendimiento. O sea, es mi plan de negocios, es mi idea, soy yo, mis compañeros, y porque yo creo que puedo lograr ganar con esto, porque creo que es buena la idea. Ok, si ustedes vieron alguna de las películas y las cosas que les dejé de tarea la última vez que lo vimos, creo que vamos como aquí captando más o menos la idea, ¿verdad? La definición del producto o servicio. Yo necesito identificar cuáles son las tendencias del mercado y cuál es la solución que estoy aportando. Esto lo vimos cuando hicimos, si se recuerdan, el modelo Canvas. Definir qué problema estoy solucionando yo con mi idea de negocio o qué necesidad que no está siendo cubierta estoy cubriendo yo en este momento. El objetivo es destacar esta parte para que el cliente, destacar esta parte del producto para que el cliente lo entienda, para que el cliente se enamore de él. Yo necesito definir con claridad cuáles van a ser las estrategias que voy a utilizar para poderlo hacer. Necesito definir, contar, decir cuál es mi producto, cómo es mi producto, describirlo como tal, obviamente enalteciendo las características positivas de mi producto. Necesito también establecer un precio para dicho producto y esto pues hay que establecer un precio que además de que cubra mis costos, de que además que logre cubrir o obtener una tasa de rentabilidad aceptable, sea un precio que sea competitivo. Porque muchas veces nos pasa que ponemos precios muy altos, cubriendo obviamente todo y con una tasa de rentabilidad bastante alta, pero si no logro que mi producto sea competitivo, no lo voy a vender, a menos de que tenga una característica completamente diferente y yo esté vendiendo realmente algo diferente con características distintas a lo que ya hay en el mercado.
pero yo debo tratar la manera de que mi producto tenga un precio que sea capaz de competir con los que ya existen. También yo necesito definir cuál es la imagen que voy a vender, la imagen de mi empresa, la imagen corporativa y los canales que voy a utilizar para vender mi producto. Esto lo defino acá. A través de quién o de quiénes o en qué lugar yo voy a vender mi producto. Esto lo debo dejar definido en esta parte. Mi equipo de trabajo, quiénes son. El principal objetivo de este ítem es mostrar que yo cuento con un equipo de gestión que hace viable o que hace posible la elaboración o el cumplimiento de las metas que yo estoy planteando en mi plan de negocios. Entonces, definir quiénes son, cuáles son sus características, cuáles son sus habilidades, me permite a mí decir, con ellos yo puedo lograr esta meta. Entonces, por eso es bien importante decir o tener claro con quién yo voy a trabajar. Yo necesito responder quiénes son los miembros del equipo, qué educación, experiencia profesional en el mundo de negocios tiene cada uno de ellos. Obviamente en el caso de ustedes todos están como en la misma línea. Entonces aquí lo importante es que todos están estudiando lo mismo y que todos tienen como características similares en el sentido de qué es lo que quieren lograr. Entonces en ese sentido ustedes digamos que van bien, tienen un buen equipo de negocio. Cuáles son sus capacidades o habilidades. Y esto lo practicábamos en una de las clases. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando vimos la nota del segundo parcial, o la primera nota. Y entonces hablábamos de las habilidades de Yulisa, por ejemplo. Nótese que no me equivoqué ahora con el nombre. Entonces, nótese que Yulisa, y hablábamos de las capacidades de Yulisa, que eran como bien, y decía uno de ustedes, es cierto, ella está muy pequeña, pero tiene unas habilidades que son bien diferentes a las de nosotros y se pueden aprovechar un montón. Y ustedes lo reconocieron entre ustedes y eso es lo que debemos hacer acá. Definir y destacar las habilidades. Bueno, en este momento hablamos de las de Yulisa, pues, pero obviamente cada uno de ustedes tiene habilidades diferentes que van a aportar al desarrollo de su plan de negocios. Es importante que los equipos de trabajo tengan ciertas características en común, ciertas características que son necesarias para que puedan tener una buena sinergia. Por ejemplo, deben de tener una visión en común. O sea, yo no puedo trabajar en un proyecto en el que yo creo, pero mi compañero no, y solamente está como haciéndome compañía, digamos. Entonces debemos de tener una misma visión. Tenemos que tener capacidades complementarias. Por ejemplo, si yo soy bueno para esto, muy probablemente tú eres bueno para esto, o muy probablemente tú eres medio con esto, pero yo soy medio, y entonces entre los dos complementamos. Podría ser por ahí. Tenemos que tener un tamaño adecuado. Muchas veces tenemos mucha gente trabajando en un proyecto y entonces resulta mucho más difícil cubrir los costos. Tienen que ser por lo menos 3 personas, según yo considero, pero no más de 6, para poder tener un buen equipo de trabajo en esta etapa inicial en la que estamos creando un negocio. Ideal sería que tuviéramos éxito en negocios pasados, no siempre se puede, pero sí sería como ideal, ¿verdad? Déjenme revisar una cosa nada más. Ok, continuemos. Eso sería como lo de ahí, vamos a ver, tenemos aquí problemas técnicos. Cuando hablamos del plan de mercadeo o del plan de mercado que estamos estableciendo en el desarrollo de mi plan de negocios, yo aquí lo que tengo que hacer es analizar y evaluar qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero vender. Se nos acaba de negar la pantalla. Cómo debo introducir mi producto al mercado. Eso es lo que necesito definir en primer lugar. Debo tener una posibilidad real de cómo voy a trabajar adentro del mercado, si realmente es viable, como les decía, en el tema de
del precio, por decirles algo, yo puedo tener un precio muy alto y entonces eso no me va a permitir a mí una buena participación en el mercado. Ojo, también puedo tener un precio muy bajo, entonces eso tampoco me permite a mí una buena participación en el mercado. ¿Por qué? Muchas veces cuando uno ve productos muy baratos, y a mí me ha pasado, de repente uno pregunta, mire, ¿pero por qué es tan barato? O sea, ¿realmente funciona? ¿Es chinito? A veces no es. Tenemos la idea de que si los productos son chinos no funcionan, no siempre es el caso. Entonces, esas ideas pueden rondar en nuestra mente cuando los productos tienen precios muy bajos. Entonces, esa es una de las características que debemos de tomar en cuenta a la hora de que vamos a introducir un producto al mercado. Para esto yo necesito conocer 4 o 5 cosas bien elementales. Primero, el entorno de la empresa, ya sea interno o externo. ¿Qué es lo que rodea a mi empresa? ¿Cuáles son los segmentos de mercado en el que voy a participar y en el que participan las otras empresas? Yo debo identificar cuál es mi mercado meta. ¿Recuerdan que esto lo hicimos con el Canvas? Identificamos quiénes eran o para quién iba dirigido nuestro producto, aquí es donde va. Hay muchas cosas que vimos en el Canvas que se van a incluir acá. También yo necesito saber cuál es la competitividad esperada dentro de mi organización, qué tanto yo quiero competir, y necesito también definir el tamaño del mercado. Digamos que esto es como lo más elemental. Cuando empezamos a definir o a desarrollar cada una de estas actividades dentro de mi plan de negocios, van surgiendo muchas más cosas. Yo necesito eso, y ahí voy como teniendo un panorama más amplio. Por eso es que es bueno como restringirnos, ¿verdad? Con el tema de cuántas páginas debe de llevar cada uno de los ítems, porque van surgiendo nuevas cosas que yo quisiera ir incluyendo. ¿Cuál es mi sistema de negocio? El objetivo es mostrar cómo va a funcionar el negocio, eso es más. Cómo va a funcionar, qué es lo que va a hacer. Cómo yo voy a lograr que mi negocio camine. Por ejemplo, yo aquí voy a definir cuáles son las tecnologías que voy a utilizar. En el caso de nosotros, que son productos completamente tecnológicos, estamos hablando de que es full tecnología. ¿Cuál es la estructura organizacional? Y aquí estamos hablando de quién es el presidente, quién es el tesorero, quién va a ser el que se encargue de las funciones de mercadológicas, de las funciones de ventas, que pueden repetirse los roles cuando no hay más personas, pues cuando somos poquitos. Pero yo necesito definir y que cada quien tenga claro cuál es su rol, su participación y las actividades que debe realizar dentro del negocio. Entonces, de esto parte. Yo necesito identificar cuáles son las alianzas que tengo que hacer y a quién o de dónde voy a adquirir el material, el equipo, los insumos o lo que sea que yo necesite para que mi negocio funcione. Aquí es donde yo lo tengo que definir. Necesito también tener respuesta de la organización del negocio, investigación, desarrollo, producción, marketing, venta, servicios, o sea, toda esta parte debe quedar definida acá, así como también las personas que se van a encargar de cada una de ellas. También yo necesito, y esto es bien importante, y pasa mucho en los emprendimientos, que no se definen de manera inicial, y como no se definen de manera inicial, después hay problemas. A veces se separan o a veces hay pérdidas y entonces esto no ha quedado definido y es la parte legal. Hay que tener incidencia, la parte legal que pudiese tener incidencia en cualquier cosa que tenga que ver con el establecimiento de la empresa. Entonces, esto es bien importante, temas como marca, registro de marca, temas como establecer porcentajes de ganancias, o sea, todo lo que tenga que ver con legalidad dentro de un negocio, hay que hacerlo en esta parte y hay que dejarla definida desde un inicio, ya sea si el negocio funciona o si el negocio no funciona o si el negocio va por otro rubro, se termina yendo por otro rubro. Yo necesito también tener un plan de contingencia, por si el negocio, y esto era lo que yo les estaba hablando hace un ratito, cuando estábamos hablando de cuando identificamos oportunidades de mejora, cuando nosotros hacemos el análisis, cuando nosotros evaluamos
y vemos que algo no funcionó, esto y esto fueron los errores que cometimos, yo debo tener un plan de contingencia, un plan B. Se trata de responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, aquí estamos hablando de los riesgos básicos, ya sea de mercadeo, competencia, tecnología, que enfrenta el negocio. También yo necesito saber qué medidas debo de tomar para poder mitigarlos. ¿Qué voy a hacer si yo tengo problemas con cualquiera de estos ítems que acabo de mencionar? También es importante entender que pueden surgir oportunidades extraordinarias. Por ejemplo, el objetivo es mostrar que existe conciencia de las dificultades a encontrar en el proyecto. Esto lo que quiere decir es, ¿qué va a pasar si sucede algo que no tiene nada que ver con todo esto que acabamos de platicar arriba? ¿Qué va a pasar entonces si surge algo que está fuera de mi alcance? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Cómo lo voy a solventar? No vayamos lejos. ¿Cuántas empresas tenían claro, cuántas empresas pudieron de manera rápida, eficaz, oportuna, reaccionar a la emergencia que estamos pasando ahorita con la pandemia? ¿Cuáles fueron las primeras que ustedes vieron que reaccionaron y empezaron a producir y a trabajar a pesar de? ¿Y cuántas vieron que hasta ahorita empiezan como a despertar? Por ejemplo, veamos restaurantes. Había muchos restaurantes que tenían ya su servicio en línea, su página web, que tenían muy desarrollado su equipo de trabajo, tomaba pedidos, tenían sus motocicletas. Entonces, estas fueron como las empresas que comencemos y empezaron. Pero hubiesen muchas otras que no, que se quedaron. Hubieron otras que, bueno, inmediatamente hicieron alianzas y eso fue su plan de contingencia. Con Hugo App, con Uber Eats, con quien sea que les pudiera hacer las entregas, hicieron alianzas de manera rápida. Hubieron otras que no, que se quedaron como esperando a ver esto iba a pasar, y al final de cuentas, pues no pasó. Y entonces hasta la semana pasada yo empecé a ver algunos restaurantes que ya empezaron como a decir, ya contamos con servicio al domicilio propio, porque también esa es otra cosa, pues. Han habido muchas quejas, porque pues Hugo, por decirles algo, no cuenta con la capacidad para poder cubrir con todas las entregas y cuentan historias de terror ahorita. Pero han solventado. Entonces, esa es una contingencia, esa es una oportunidad para el que no todos estaban preparados, para el que no todos tenían como una alternativa de solución. Ahora, veamos lo que tiene que ver con el plan financiero. Aquí vamos a ver qué es lo que debe de tener un plan financiero. Lo principal es mostrarlo atractivo para un inversionista. Ojo, pero también es información propia, es información que nosotros necesitamos para desarrollar. Yo necesito tener supuestos de estado de resultados, flujo de caja y balance. Aquí yo siento que de repente nos asustamos, ¿ve? Y es como que eso no lo he hecho yo, eso no sé de qué se trata, no sé de qué estamos hablando. Pero cuando ya uno empieza a desarrollarlo de manera puntual, tiende a ser como bien sencillo, o sea, son números y los números no cambian. Entonces, no le tengan miedo al plan financiero por mucho de que lean estos conceptos que de repente no estamos tan familiarizados, pero se pueden hacer. Yo necesito identificar, y esto es bien importante, los ingresos y los costos. Me ha pasado en alguna capacitación de costos en la que de repente hay empresarios que se dan cuenta que están perdiendo increíblemente y que nunca lo habían hecho, nunca habían desarrollado, sacado en realidad los costos de su producto. Me ha pasado lo contrario también con alguna empresa me recuerdo que era una empresa que producía dulces y ellos no habían contabilizado que tenían prácticamente el 300% de ganancias, pues, y era, o sea, en ese momento que terminaron su ejercicio y lo vieron, cerraron la carpeta y dijeron, no, bueno, ya no hicieron nada, mejor no nos quisieron seguir contando. Yo necesito también estimar
de 3 a 5 años para alcanzar el punto de equilibrio. O sea, no es tan fácil. Ojo, que acuérdense que el punto de equilibrio es cuando yo igualo mis ganancias cuando ya llego a un punto, yo ya logré, alcanzar mis ventas con mis costos. Ahí es el punto, lo que va para arriba del punto de equilibrio de ganancias. Entonces, no es fácil llegar, no es fácil lograrlo, es un proceso largo, al menos un año después de haberlo logrado. Hay empresas que fracasan porque después de 3 meses ya quisieran ver utilidad de ganancias y cubrir y no se puede. O sea, realmente más o menos de 3 a 5 años para poder tener la rentabilidad que realmente uno está esperando. Pues siempre y cuando logre cubrir salarios, costos y todo, creo yo que es viable. ¿Ve? Yo necesito también tener un detalle mensual del primer año de rentabilidad asociada y también el aporte de los socios y las fuentes de financiamientos potenciales. Esto es importante dejarlo claro en nuestro plan financiero. Son, digamos, que los ítems más importantes. Yo necesito también tener un plan de implementación. Con esto yo me refiero a cómo voy a llevar a cabo el proyecto, cómo lo voy a realizar. Y aquí estamos hablando de instalaciones, estamos hablando de maquinaria, en su caso sería tecnología, computadoras, sitio web, no sé, lo que se necesite para poder arrancar con un producto como el que ustedes elaboraron. También yo necesito, como ya lo vimos, definir cuál va a ser la estructura de la organización. Ya vimos por qué, ya vimos cuáles son las razones. Necesito saber cuál es el capital humano y financiero con el que cuento, también ya lo vimos. Aquí yo necesito también identificar cuáles son las actividades, y eso ya se los mencioné también, que va a desarrollar cada participante, definir, les repito, y esto es bien importante, cuáles son las responsabilidades de cada uno y quién es el que debe de, porque a veces nos pasa de que no lo hiciste tú, no lo hiciste tú, no le toca, no, aquí es donde yo defino, esto lo haces tú, esto lo haces tú, porque así cada quien hace su trabajo y avanza en lo que debe de hacer, es responsable, y si algo no sale bien es él el que debe de tratar la manera de solventarlo, pero si no, pues nadie lo va a hacer. También yo debo definir políticas dentro de la empresa, y esto es bien importante. Pareciera que en una empresa de 3 personas no son necesarias las políticas, sí son necesarias, internas y externas, para con nosotros como compañeros de trabajo, para como con mis clientes. Yo debo definir cuáles son las políticas de devolución, políticas de envío, políticas de entrega, todo eso debe de quedar definido acá, por muy chiquita que sea la empresa. ¿Hay recursos para elaborar los productos o servicios que mis clientes demandan? Eso lo debo definir aquí. Aquí yo defino o realizo un análisis técnico que me permite definir la posibilidad de lograr mi producto o servicio en la cantidad, con la calidad y el costo que quiero. Yo necesito saber si realmente tengo para poderlo hacer, en otras palabras. La demanda, para cubrir mi demanda, para tener la calidad que estoy ofreciendo y para poder cubrir con el costo. Yo aquí necesito definir eso. Esto origina que se deben de identificar los procesos productivos, proveedores, tecnología, recursos humanos, todo tengo que identificarlo para poder decir, sí, yo puedo trabajar en esto, sí lo puedo hacer. ¿Se puede operar o no? También lo defino acá. Yo necesito hacer un análisis legal que me permita definir la posibilidad legal y social que existe para que una empresa se establezca y opere. Aquí hablamos de temas de permisos, reglamentaciones, leyes, tipos de sociedad, cultura y otros que deben establecerse o que para poder operar y que pueden resultar, si no se puede, en aspectos negativos. Por ejemplo, y aquí hablamos de empresa grande, por ejemplo, un banco. Yo trabajé, como ya les he comentado, muchos años en la banca, y cuando un banco internacional compró a un banco salvadoreño, tuvo que adaptar las políticas propias de él a las políticas de El Salvador, y aquí es un poco tropicalizar, porque de pronto lo que en Europa puede ser completamente legal, se puede hacer,
De pronto en otros países no se pueden, en El Salvador no se podía, y entonces hubo que, la palabra correcta es tropicalizar sus políticas para poder implementar el servicio que ellos estaban ofreciendo. ¿Hay o no un margen atractivo? También lo defino acá. Yo puedo tener un margen de ganancias y puede ser un margen de ganancias que sea eh, bueno, pero de pronto no es el margen de ganancias que yo espero. De pronto mi objetivo es que mi margen de ganancias sea mucho mayor. Entonces, si yo no logro ese margen de ganancias, posiblemente diga, no, no es este el producto y elabore otro. Aquí lo defino. Esto es bien importante. Me siento bien siendo el líder de esta empresa. Realmente me gusta lo que estoy haciendo. Realmente disfruto mi trabajo con mi equipo de trabajo. Aquí es donde yo lo tengo que definir. Yo necesito evaluar mis valores personales y determinar si yo estoy trabajando en un negocio o en una idea de negocio que cumple con mis valores éticos y profesionales. Probablemente yo considere que este producto es negativo o no cumple con los estándares necesarios para satisfacer mis valores. Pudiera ser, a ver, si no doy un ejemplo que no sea como muy prudente, pero se me ocurre de repente alguien que está en contra del aborto. Ah, no, perdón. Este es un caso que yo sí conozco y que lo puedo hablar ampliamente. Yo conozco una ingeniera que es una ingeniera agroindustrial, no, perdón, en alimentos, tiene una ingeniería en alimentos y su primer trabajo fue en una empresa que se dedicaba a, tenían una planta donde pues mataban animales y eso y lo otro. Esta ingeniera es vegana completamente, o sea, no consume desde hace 15 años, o sea, no consume carne, no consume lácteos, o sea, es una persona y sus valores son tan fijos en eso y ella está tan clara y es una activista de corazón de lo que ella consume y de lo que ella hace. Es rescatista de animales, full en cuanto al consumo de carne, como les digo. Entonces ella trabajó muchos años en esta empresa. No se sentía bien, no estaba bien, no cumplía con sus valores éticos, con sus valores personales, con sus valores morales, con sus creencias. Y ella ganaba, se los tenía un muy buen salario, de verdad que sí, pero al final terminó desistiendo y empezó a emprender por su cuenta y a hacer consultorías y esto y lo otro, ganando un tercio de lo que se ganaba en la empresa, pero no estaba feliz, no era una empleada que estaba teniendo, no cumplía con las exigencias que ella tenía como ser humano. Esto lo estoy hablando en base a un trabajo, pero nos puede pasar en base a un producto que estamos elaborando. Puede ser que yo esté creando un producto que no cumpla con mis creencias y yo no estoy contenta ahí. Puede ser que en un determinado momento también yo tenga problemas con mis compañeros de trabajo y yo ya no me sienta a gusto. Entonces esto debo definirlo de manera personal. Debemos definirlo todos los que estamos trabajando dentro de la empresa. ¿Se consiguen recursos financieros? Se pueden conseguir, definitivamente que sí. El plan de negocios es una herramienta vital para esto. Entre más claro, más concreto, más fácil de entender sea y me enamore, porque a mí me gusta usar esa palabra, entre más me enamore, es más fácil que yo diga, sí, yo creo en ti y yo invierto en ti. Yo debo definir si es rentable, sólida y económicamente. Y finalmente, las conclusiones a las que yo puedo llegar de la importancia de un plan de negocios, y aquí nos vamos a quedar. Primero, yo necesito realizar un plan de negocio que incluya toda la información necesaria. Todo lo que sea necesario debe ir incluido en ese plan de negocios. Yo necesito saber qué dirección lleva el proyecto, qué riesgos implica, todo lo positivo y todo lo negativo. Eso es lo más importante. Que yo sea capaz de ver en mi plan de negocio tanto lo bueno como lo malo, en todos los aspectos que acabamos de evaluar. También necesito tener un plan de negocios
que si bien no asegure el éxito de la empresa, sí me asegure el camino a seguir para obtener el éxito. Sí me asegure cuál es la forma más certera para llegar al éxito, cuáles son los pasos más viables para alcanzarlo. El plan de negocios no me va a decir, si tú haces esto, ganas. No, el plan de negocios me va a decir, haz esto, vete por acá, porque yo lo hice, entonces esto es como yo, los pasos que debo dar. Obviamente no está escrito en piedra, en el camino yo puedo cambiar, puedo ir evaluando, como les digo, hay un proceso de ir tomando en cuenta los errores que se van cometiendo, regresar unos pasos atrás y volver a caminar esos pasos para mejorarlo. Y finalmente un plan de negocio bien preparado, y aquí vuelvo y repito, me permite obtención de recursos, que al final de cuentas es lo que yo también quiero. Nos vamos a quedar hasta acá con la clase de ahora. Yo les pido por favor que la escuchen todos, que la vean, que lo vayan viendo junto con el documento que yo les dejé la semana pasada, que creo que es este, y que lo vayan entendiendo. Yo no sé si vamos a poder hacer este plan de negocios, pero sí quiero que nos quede claro. No sé si lo vamos a poder desarrollar, porque obviamente estamos con el problema de que no todos tienen siempre acceso a internet, no todos tienen computadora, esto y lo otro, pero sí me interesa que sepamos de qué estamos hablando. Si bien es cierto, tal vez no podamos desarrollar el documento como tal, que era el objetivo que teníamos, hacer el plan de negocios para el producto que ya creamos, sí yo necesito que lo entendamos, que sepamos de qué estamos hablando, que podamos decir, un plan de negocios es esto, debe llevar esto y esto. Sería fantástico que lo pudiéramos elaborar, se recuerdan, así como elaboramos, como iniciamos con el Canvas, con esos ejercicios prácticos que nos estaban saliendo también, pero si no lo podemos hacer, por lo menos entendamos de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, les deseo que tengan una muy buena semana. Yo dejo esto subido en YouTube para que ustedes puedan verlo, revisarlo. En cuanto les sea posible, de igual manera yo les envío los enlaces vía WhatsApp para que ustedes puedan tener acceso y cualquier consulta pues queda a sus órdenes, ¿verdad? Que tengan un feliz día y muchísimas gracias por la atención que ustedes brindan. Vamos a dejarlo hasta acá.